Buenas tardes, bienvenido al último webinar de este año de El Bosque Animado. En este caso hablaremos sobre introducción a la micología con Pablo Pérez Daniel, doctor en biología y micólogo. Y nada, como viene siendo habitual, mini webinar, en este caso patrocinado por Enclave de Oliva. Este patrocinador ya se está haciendo especial porque es el segundo mini webinar que nos patrocina. Enclave de Oliva, un grupo de jóvenes de Baena, de Córdoba, se dedican al transporte ecológico y además un aceite, un grupo muy especial porque podéis pedir, encargar el aceite a través de su página web, enclavedeoliva.com. Forman parte de movimientos sociales, redes de consumo, iniciativas con mercado de productos locales y soberanía alimentaria. Y están tan concienciados que lo que hacen es organizar grupos de consumo para que no solo te envíen el aceite a ti, sino a más gente y reducir la huella de carbón. Y nada, Pablo, pues muchas gracias por colaborar con nosotros, que nos cuentes, nos hables sobre ecología y que disfrutes tu aceite. Bueno, gracias, Víctor. Pues nada, voy a hablaros, a ver, que si no, no me veo yo, de una pequeña introducción a lo que es la micología. La micología es la ciencia que estudia los hongos y es un reino que se ha diferenciado de los otros que había relativamente hace poco, a finales del siglo XX. Margulis y Whitaker, de manera conjunta, se acordaron que realmente era un reino suficientemente definido y diferente a lo que había como para que tuviera cabida dentro de los eucariotas como una cosa aparte, ¿no? Porque antes, normalmente, tradicionalmente, los hongos se estudiaban junto con las plantas. Entonces, la división de Margulis es la que tenéis en pantalla, en la cual pues están pues al principio el reino monera, como son los procariotas, las bacterias y demás, los prototistas con algunos protozoos, los mixomicetos, las plantas, los animales y los hongos como un reino diferenciado. Entonces, ¿en qué se diferencian los hongos de los otros dos reinos más importantes en cuanto a organismos, como son los animales y las plantas? Pues bueno, pues para empezar, la membrana celular de los animales está formada, entre otros ácidos grasos, por el colesterol, del que todos hemos oído hablar, a veces por parte del médico. Y las plantas tienen beta-sitosterol y los hongos tienen un ácido graso propio, que es el ergosterol. En cuanto a las sustancias de reserva, tanto los animales como los hongos lo almacenan como glucógeno, lo que es los azúcares, mientras que las plantas lo hacen como almidón. Respecto a la nutrición, los animales digerimos, es decir, primero ingerimos y luego en nuestro estómago digerimos, mientras que los hongos lo hacen justo al revés. Primero echan sustancias al exterior, allí se digiere y después absorben lo que ya está digerido. Entonces es una digestión, una nutrición por absorción. Y las plantas, pues bueno, son fotosintéticas. En cuanto a movilidad, está claro que los animales son los que se mueven, ¿eh? Y ni las plantas ni los hongos tienen movilidad. Aunque si bien los hongos sí que pueden desplazarse mediante el crecimiento, igual que las plantas, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de estolones en las plantas o de los hongos, la formación de micelio con la muerte de la zona antigua y formación de nueva. Hay otra característica que comparten los animales con los hongos y es la presencia de una proteína llamada quitina, que es la que forma el exoesqueleto de los insectos y que está presente también en la pared celular de los hongos. Sin embargo, las plantas pues no tienen quitina. En cuanto a la presencia de clorofila, también está limitado exclusivamente a las plantas y no lo tienen ni los animales ni los hongos. Y por último, la alternancia de generaciones haploides y diploides se da en plantas, se da en hongos, pero en los animales pues no se da. En el caso del hombre pues se reduciría prácticamente a los espermatozoides y a los óvulos, que no se puede considerar como una parte del ciclo vital porque todavía no se ha formado, ¿no? Un organismo diploide ahí. Si comparamos entonces con todas estas características principales, nos damos cuenta de que hay tres
similitudes con los animales y 2 con las plantas, pero es que además los estudios moleculares relacionan más los hongos con los animales que con las plantas. Es decir, tienen más afinidad con los animales que con las plantas los hongos. En cuanto a sus características ya como grupo, pues somos decir que son eucarióticos, tienen núcleo diferenciado, no son vasculares y pueden ser unicelulares, pensar por ejemplo en las levaduras, o pueden ser pluricelulares como las setas que vemos en el campo. Las células son filamentosas y se denominan hifas. Son organismos heterótrofos, ya os he dicho que hacen una nutrición por absorción y se tienen que alimentar de materia orgánica que está generada por otros organismos, como las plantas o los animales, igual que hacemos nosotros cuando vamos al mercado. Necesitamos comprar comida fabricada por animales o por plantas. La reproducción es por esporas. Aquí en la imagen tenéis pues lo que son las hifas, las células de los hongos, y lo que tenéis aquí son pues las esporas de la seta de chopo. Muchas veces cuando vamos por el campo nos encontramos este tipo de carteles de cotos de setas y de hongos. Como si las setas y los hongos fueran cosas distintas. Y realmente sí lo son, pero hay que considerar ciertos matices, porque realmente en estos carteles están aludiendo a unas setas en concreto, que algunas las llaman setas y otras las llaman hongos, y a lo mejor en el pueblo del lado cambian las especies y algunas las llaman setas y otras las llaman hongos. Pero realmente desde el punto de vista más correcto, setas y hongos son cosas distintas. Mirad en la fotografía, tenéis aquí una seta que está saliendo de esta zona de micelio que hay aquí y el conjunto entero sería el hongo, el organismo. Las setas es exclusivamente esto de aquí, pero están alimentadas o se están formando gracias a que hay micelio ahí. Entonces, hongo sería todo y las setas es solo el aparato reproductor. Entonces, para hacer una comparativa un poco burda, las setas y los hongos sería como las peras respecto al peral. Es decir, el peral es el árbol entero con sus frutos y las peras, que es solamente el fruto. Pues en caso de los hongos, las peras son las setas que encontramos sobre el campo. Estos micelios pueden a veces formar cordones bastante gruesos, que es lo que tenéis en la foto pequeña, y lo suficientemente gruesos como para que sean bastante resistentes y puedas incluso levantar el suelo si tiras de ellos. Entonces, según las especies, pues pueden ser más o menos fuertes, más o menos extensos. Los que crecen en sustratos leñosos están más limitados al sustrato, como las setas de cardo, por ejemplo, y los que son simbióticos, ya veremos, pues pueden tener una extensión mucho mayor. El ciclo de reproducción de cualquier seta tipo amanita es el que tenéis en pantalla y es básicamente una formación de unas setas en las cuales la parte fértil se encuentra en sus láminas, en el caso de las amanitas o los champiñones. En esas láminas se produce una estructura llamada basidio que va a producir esporas en su exterior. Esas esporas van a caer al suelo y hay esporas de 2 sexos que se denominan como más y como menos. Tienen como polos opuestos y se atraen entre sí una vez que llegan al suelo y germinan, dando esas hifas de las que os he hablado antes. Y esas hifas se atraen y se unen para formar ya un micelio secundario, que sería ya diploide y que cuando crezca y tenga suficiente fuerza va a ser capaz de producir el aparato reproductor que es la seta. Imaginaros que estáis en un bosque cualquiera y siempre veis setas de todo tipo en él. Desde el punto de vista nutricional hay 3 tipos fundamentales de nutrición en los hongos. Están los hongos saprobios, los hongos mutualistas y los hongos parásitos. Los hongos saprobios son muy importantes porque son los que permiten la recirculación de la materia orgánica. En un bosque cualquiera, como el que tenéis en la imagen, pues están todos los otoños en este hayedo cayendo las hojas en el suelo y se forma una capa de hojas. El año siguiente se formaría otra capa y otra capa y otra capa y otra capa. Entonces tenemos un montón de capas, una por cada año. Sin embargo, el suelo está siempre ahí y es igual de grueso más o menos. No se van acumulando las capas unas sucesivamente sobre las otras. Entonces, esto ocurría en su tiempo
esta acumulación de materia orgánica cuando los hongos todavía no tenían esa capacidad de descomponer los sustratos leñosos, especialmente, al mismo ritmo en el que se producían o se depositaban en el bosque, no solamente los sustratos leñosos, sino también animales muertos que pudieran caer por la zona, etcétera. Toda la materia orgánica del ecosistema, una vez muerta, se tenía que ser reciclada. Y bueno, ahí están los hongos que van a llegar a reciclar todo lo que hay ahí, ¿no? Y son los que cierran el ciclo de nutrientes, van a transformar toda esta materia orgánica que se acumula en alimento que va a ser aprovechado otra vez de nuevo por los árboles. Los hongos saprobios son a veces muy específicos, de tal manera que pueden descomponer materia orgánica animal o vegetal y a veces una materia vegetal muy concreta. Hay hongos que salen sobre materia vegetal carbonizada, salen sobre carbón, otros salen sobre la madera de las piñas especialmente, no la madera del leño o de las ramas, sino sobre las piñas. Otros salen sobre excrementos, que a fin de cuentas también es paja compactada y fermentada un poco por los animales. Otros son exclusivos de quisetos, otros son exclusivos de cuernos, plumas, huesos incluso, con lo cual cualquier materia orgánica es susceptible de ser degradada por los hongos. Obviamente este tipo de hongos son los que se pueden cultivar. Todo el año tenemos champiñones, tenemos seta de pie azul en algunos mercados, seta de chopo, seta de ostras, shiitake, todos estos hongos son descomponedores. Y mientras tengan un sustrato adecuado y unas condiciones ambientales adecuadas, son capaces de cerrar su ciclo nutricional y de reproducirse, producir las setas, ¿no? No ocurre lo mismo con las amanitas, con los níscalos, con los boletos, que solamente los vamos a ver en temporada porque pertenecen a otro tipo nutricional distinto. El segundo tipo nutricional de los hongos sería el de los parásitos. Son aquellos que, a diferencia de los primeros, lo que hacen es alimentarse de materia orgánica viva o que está en organismos vivos, dañándolos de alguna manera. Pero también tienen su papel ecológico, pues ayudan en la perpetuación de los bosques en el sentido de que eliminan a los que no están adaptados, a los débiles, a los enfermos, a los viejos, y permiten la regeneración por nuevas plantas que pueden ser más resistentes. Obviamente esto puede causar ocasionalmente problemas forestales cuando se extienden mucho, especialmente en géneros como Armillaria, como felinos, y pueden actuar después como saprobios, es decir, una vez que los árboles mueren y caen, sobre sus restos pueden seguir viviendo, porque a fin de cuentas sigue siendo materia orgánica, entonces cambiarían de régimen nutricional. Los hongos son muy flexibles, muy adaptables a todo lo que sucede en su ambiente, en su entorno y en el sustrato, y muchos de ellos son capaces de cambiar a su antojo en función de lo que le pueda beneficiar. Y este sería un caso, ¿no? Son parásitos, pero luego pueden cambiar a saprófitos. Muchos de ellos están especializados y pueden tener distintos tipos de aplicaciones médicas porque el metabolismo de los hongos parásitos es muy complejo y se producen multitud de sustancias que pueden ser luego aprovechadas por el hombre para medicamentos o para otro tipo de aplicaciones de lo que es la micología aplicada, ¿no? También los hay especializados y pueden tener un abanico de explorantes bastante grande. No solamente crecen sobre plantas, sino pueden crecer sobre insectos, sobre el mismo hombre. Pensar en la pitiriasis, ¿no? En las uñas de nuestros pies o nuestros dedos cuando están con hongos. Pero también incluso diatomeas, ¿no? Y también los hongos, es decir, ni entre ellos se respetan, porque a fin de cuentas los hongos también son materia orgánica y por tanto también son susceptibles de ser degradados por otro hongo diferente. Y los hongos entre ellos, tanto si son saprobios o parásitos, etcétera, se producen antifúngicos precisamente para combatir a otros hongos o para colonizar un nicho y que no vaya otro hongo y le vaya a echar. Entonces, entre ellos hay una batalla campal, tanto en el suelo como en la madera, como en el sustrato en el que sea, por colonizar esos nichos y aprovechar la materia orgánica. Bien, el tercer grupo nutricional sería el de los hongos mutualistas. Los hongos mutualistas pueden estar asociados no solamente con plantas, sino también con algas o con animales. Suelen ser bastante específicos porque implica una relación de dos organismos
mediante una simbiosis en las cuales hay un beneficio mutuo de los dos participantes de esa relación, y el conjunto de esa simbiosis puede a su vez implicar a terceros o cuartos elementos en un bosque. Muchas de las simbiosis que establecen son a través de unas estructuras llamadas micorrizas, de las que seguramente habéis oído hablar. Son estos puntos de unión de los hongos con las plantas mediante este tipo de arbolitos, llamémoslo así, que se encuentran en las raíces. Estos de aquí de color naranja corresponden con las micorrizas de níscalo sobre pino, y estos de aquí de Suillus luteus también sobre pino. Hay bastante especificidad también en este tipo de hongos micorrizógenos, por eso los níscalos se salen siempre en pinares, porque están asociados los pinos con los níscalos y no puede haber el uno sin el otro. Entonces, este tipo de relaciones son bastante duraderas, y el beneficio que obtiene el hongo lo es a través de la fotosíntesis. Las micorrizas realmente es un punto de intercambio. Un punto de intercambio, la fotosíntesis de la planta produce una serie de azúcares, hidratos de carbono, una serie de elementos que pueden ser utilizados por los hongos, mientras que el hongo tiene una capacidad metabólica brutal en el suelo, vía degradación o vía simbiosis a su vez con terceros elementos, y puede hacer mucho más asimilable elementos como el fósforo o el potasio del suelo, que limitan el crecimiento de los árboles. Un hongo relacionado con un árbol puede hacer que ese árbol crezca pues, hasta 5 veces más rápido de lo que lo haría si no lo tuviera. Y eso se ve incluso en los plantones de los viveros. Bien, la simbiosis es tal que afecta en realidad a todo el ecosistema. En una red nutricional como la que se establece aquí, pues tenemos todos los elementos del bosque. Aquí os he representado pues, un trozo de pinar con el Suillus luteus, que está asociado a los pinos, y un tercer elemento que es una orquídea. El boleto se puede relacionar tanto con los pinos como con otros elementos del bosque, como las orquídeas. De tal manera que vía micorriza hay una relación tanto de los árboles con el hongo como de otros elementos con el hongo. Como en el bosque hay más individuos de esta misma especie que también están haciendo esta simbiosis, resulta que lo que se está estableciendo aquí es una red de intercambio en el cual pues hay un elemento que se relaciona con un árbol, y este árbol a su vez con un segundo elemento, que en este caso es la misma especie, de tal manera que puede haber una transferencia de nutrientes desde este individuo a este otro individuo. Como además estos dos elementos pues, son de la misma especie, también podrían contactar directamente y unirse. En este caso no había rechazo por ser de la misma especie. Pero no ocurriría así con otras especies. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues que puede haber esta relación directa entre individuos, pero también indirecta a través de los árboles. Pero claro, en el bosque tenemos muchas más especies que también están haciendo exactamente lo mismo que este boleto, y que también se están uniendo a los elementos que hay en el suelo. Los hongos se pueden unir a distintos elementos, y los árboles también van a buscar distintos hongos, porque buscan beneficio, buscan la simbiosis, buscan el establecer micorrizas. En el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo en este bosque? Pues que se están comunicando especies diferentes de hongos entre sí y especies vegetales diferentes también entre sí. Esto es una red nutricional global. El Internet nutricional de los hongos en el ecosistema. Y esto favorece el equilibrio del bosque. Estos dos hongos que se iban a matar entre ellos están unidos vía micorrizas, una micorriza aquí y otra micorriza aquí, están unidos en el fondo nutricionalmente y se están beneficiando mutuamente de esa relación. Si en este bosque hay un árbol que el pobre está amargado, que le caen todos los rayos pero nunca le llueve, que además tiene un suelo que por lo que sea tiene más yesos, o tiene un pH que no le mola, o tiene distintos patógenos actuando sobre él, pero está conectado a esta red nutricional, las carencias que puede tener pueden ser suplidas por esta red.
de tal manera que aunque lo esté sufriendo va a poder aguantar más, va a tener más resiliencia si está enganchado a esta red de alimentación que están favoreciendo los hongos. Y lo mismo sucede con cualquier otra de las plantas que puede haber enganchadas a esta red. Y realmente todos los hongos y todas las plantas acaban estando enganchados entre sí, todos los micorrizógenos, al menos. Bien, otro tipo de relación que se puede establecer es las mutualistas de los hongos con las algas. Y normalmente es lo que forman lo que llamamos los líquenes, ¿no? Aquí también hay un intercambio de fotosíntesis por degradación. Fotosíntesis por la parte del alga a cambio de degradación por parte del hongo. El desarrollo es lento, pero colonizan ambientes extremos. A ver. Hay otro tipo de relaciones que ya no son con plantas, como pueden ser las relaciones de las plantas, de los hongos con animales. Habéis visto muchas veces en los documentales de las dos estas hormigas que van llevando las hojitas de un lado a otro. Pues esta es una relación mutualista de los hongos con las termitas. Las hormigas o las termitas no comen hojas, pero sí que fabrican en sus nidos, producen este tipo de bolas que veis aquí, para cultivar hongos, que son los que luego van a salir una vez que abandonan el nido o que descuidan un poco el cultivo. Y como veis, a veces pueden ser bastante grandes. En el caso de macrocibe, son unas setas de un tamaño considerable, comestibles, con lo cual después de esto, pues a uno ya no le da mucha ilusión coger macrolepiotas, por muy grandes que sean, porque ya hay otras cosas mucho más grandes que ellas, ¿no? Otro tipo de relación con insectos es la que se establecen en muchos falales con las moscas, con distintos tipos de dípteros. Son estos hongos que tienen un olor muy penetrante, muy fuerte, no necesariamente desagradable, y que pueden atraer a distintos animales. Las moscas de la carne se ven atraídas por el olor a pudrición, el olor a podrido, que producen este tipo de hongos. Se llevan un poco de alimento porque llegan allí a comer y a cambio pues dispersan las esporas utilizándolos como si fueran pues vectores de dispersión. Hay otros hongos que lo que tienen es un olor muy penetrante a fruta madura, a guayaba incluso, ¿eh? Y hacen lo mismo, lo que pasa es que atraen a otro tipo de moscas, que serían las moscas de la fruta, las drosófilas. Y hay otros que atraen abejas, porque tienen un olor a miel muy intenso. Entonces hay distintos olores, cada una dedicada a un tipo de bicho. Y también tenemos a otro tipo de bicho que se ve atraído por los olores de los hongos, como son las trufas. Los animales, los ciervos, los jabalíes, los conejos, buscan trufas, especialmente en el invierno que hay poco alimento, pues hay algunas trufas de invierno y tienen un olor tan fuerte precisamente por eso, porque están enterradas y tienen que asomar el olor al exterior, porque a las trufas les interesan ser comidas. Les interesa ser comidas para que el animal disperse luego con las heces las esporas que lleva. Esto es lo que se llama zocoria. Bien, en cuanto a cuántos hongos tenemos, pues la verdad es que se conoce muy poquito, ¿eh? Se estima que en el mundo se conocen unas 120, 140.000 quizás ya, pero el número que hay estimado ronda los 5 millones de especies. Si vamos bajando hacia la península ibérica, pues claro, al reducir el área se reduce el número de especies, pero aún así se estima que en la península ibérica hay unas 74.200 especies, que tampoco está mal. Sin embargo, conocimos muy poquito de la diversidad de especies que tenemos y se describen unas 1.100 al año. Fijaros, si comparamos los hongos con otros organismos, nos damos cuenta que obviamente los campeones de la diversidad son los animales, especialmente por el grupo de los insectos, con 11 millones y pico de organismos estimados. Y se conoce, sin embargo, pues unos 1.320.000, ahora será un poquito más, porque esta cifra es un poco antigua, pero fijaros que en desconocimiento solamente ganan las bacterias en cuanto a lo que se estima respecto a lo que se conoce. Entonces, el porcentaje conocido en hongos es de ronda el 1,5%, mientras que en plantas, que es un grupo bastante más estudiado, y que son muchas menos, en torno a 300.000 especies, pues se conoce el 90%.
Es decir, las plantas queda realmente poco del total por conocer, mientras que de hongos y de bacterias nos queda muchísimo por investigar. Bien, en cuanto a qué grupos hay de hongos y cómo son y qué forma tienen, pues no sé si conocéis este chiste fabuloso de Alberto Montt, que circula en la red, sobre las formas de distintas cosas, ¿no? Pues los hongos tienen formas de muchísimas cosas y no solamente la forma de seta, ¿no? Con lo cual podemos tener hongos con forma de arbolitos, hongos con forma de cerebro y hongos con la otra forma, ¿no? Dan muchísimo juego. Y lo vamos digamos, a ver en los distintos grupos que tenemos de una manera pedagógica que no real de los distintos organismos, cómo los agruparíamos. La primera división que podríamos establecer serían los homicetos, que suelen ser hongos acuáticos, algunos son patógenos de plantas, se cree que están relacionados con protozoos o que puedan proceder de algas flageladas. Y de hecho, muy buena parte de ellos, si no prácticamente todos, están actualmente en el reino de platistas. Los mohos serían el segundo grupo y algunos son cazadores de pequeños organismos. El grupo más importante, el que más interesa normalmente a la gente, es el de los basidomicetos, en los cuales hay distintos grupos y que todos ellos comparten la presencia de basidios. Los hongos tienen este aspecto general, los grupos de los agaricales, que son las típicas setas que podemos encontrar, que tienen un sombrero, unas láminas, un pie y con frecuencia, pues en algunas especies, anillos y volvas. El segundo grupo serían los rusulales, que a diferencia del anterior tendría una textura que no sería fibrosa, sino granular, pero por lo demás comparten los mismos caracteres que el anterior. Otro grupo sería el de los boletos, dentro de los basidomicetos, que son estos hongos que tienen una esponjita en la parte inferior. Y otro grupo bastante más amplio, que sería una especie de cajón desastre, sería el de los afiloforales. Ahí pues tenemos formas muy diversas de los hongos que tienen aguijones, los que tienen falsas láminas o repliegues inferiores, los que tienen poros que pueden tener o no pie, los que son ramificados o los que parecen manchas de pintura, que son los corticiáceos. Todo esto entraría en el grupo de los afiloforales. Otro grupo bastante pintoresco, a la vez que variado, es el de los gastromicetos, que son los hongos que producen esporas encerradas dentro de su cuerpo fructífero y que tienen que salir de alguna manera mediante desintegración de parte o del total de su estructura para que puedan asomar al exterior. Y aquí nos encontramos pues, los pelos de lobo, los falales, los tulostomas, que son un pedo de lobo pero alejado del suelo por un pie, una parte de las trufas, etcétera. El último grupo de los basidomicetos serían los fragmobasidomicetos, que no son estos hongos que tienen una textura gelatinosa y que, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, tienen los basidios muy diferentes. Los tienen tabicados, o bien horizontalmente o bien verticalmente, o no tienen una forma de basidio al uso, que pueden tener forma de Y o de diapasón. La cuarta división y penúltima es la de ascomicetos. Los ascomicetos, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, tienen una estructura que son las ascas o ascos, que es la que tenéis ahí en la imagen a la derecha. Las esporas, en vez de salir al exterior en grupos de 4, se quedan encerradas en un saco y forman un grupo de 8. Y también tenemos aquí distintos grupos. En la foto tenéis distintos ejemplos de ascomicetos y entre ellas está la trufa comercial, que es la que tenéis arriba a la derecha. Están aquí muchos que tienen forma de ensaladera o de copa, están aquí las colmenillas y están los pirenomicetos, que son los que tienen esta estructura que se denomina peritecio, en la cual las ascas se agrupan a su vez en una estructura mucho mayor. El último grupo, completamente artificial y ya anticuado, es el de los deuteromicetos, que corresponden con fases asexuales de hongos conocidos o a veces no tan conocidos. Ahora con la biología molecular se están emparejando los deuteromicetos con los hongos verdaderos, puesto que son fases anamórficas y se están relacionando ya con sus fases sexuales. Pero aún hay grupos o hay especies de las que solo se conoce su fase asexual. Bueno, hasta aquí hemos llegado y nada, espero que os haya quedado claro que los
que los hongos son bastante importantes desde el punto de vista ecológico y nutricional para los ecosistemas y también para nosotros. Son pura proteína, son muy dietéticos a los que les guste comer las setas. Muchas gracias, Pablo. Luego, ya nos queda más claro que los hongos no solamente son los champiñones que comemos. Pues paso el turno a Silvia y nos lee las preguntas que hemos formulado. A ver, buenas tardes. Mira, la primera pregunta es que ¿por qué solo pueden cultivarse los saprobios, los hongos saprobios? Sí, bueno, eso es porque para cultivar hongos micorrizógenos o hongos simbiontes tendríamos que utilizar árboles vivos. En la actualidad sí que se está haciendo con trufas. Hay cultivos de truferas. Y ahí, ¿qué es lo que hacen? Pues acotan una finca, plantan encinas y encina micorrizada con trufa y la ponen en el suelo. Pero esa es la única excepción que podemos a lo mejor comentar, porque realmente otro tipo de cultivos o de intentos que se están haciendo ahora son con boletos y con níscalos, pero resulta difícil porque para tener un éxito en este tipo de cultivos necesitamos un suelo a ser posible estéril, porque el propio suelo tiene un montón de hongos que ya están allí y si plantamos un árbol micorrizado con nuestra trufa o con nuestro lo que sea en un sitio que no ha sido tratado o que no ha sido de alguna manera trabajado, pues los hongos del propio suelo van a intentar colonizar también esa encina o ese pino que vayas a meter ahí. Al hilo de eso, te quería preguntar qué es, eso es mía la pregunta, ¿cómo es el fenómeno que provoca la salida de la seta? Pues es una buena pregunta. Me encanta que me hagan esa pregunta. En los invernaderos, en los cultivos, lo que hacen es cambiar los parámetros o bien de ventilación o bien de humedad relativa en el ambiente, una vez que el sustrato ha colonizado completamente, está colonizado por el hongo. Es decir, que tú ya ves que el hongo está ahí a sus anchas y que está bien nutrido. Entonces, cuando le cambias alguno de los parámetros ambientales para que pueda salir. En el campo esto sucede de manera natural porque cuando empiezan a salir los hongos después de un verano en los cuales no suele llover, o sea, a menos que haya tormentas de verano, claro, de repente tienes humedad, los días se van acortando, es decir, va bajando la intensidad lumínica también y va habiendo más humedad. Los hongos lo que necesitan para crecer básicamente es calor y humedad. Y con esos dos parámetros en el campo, pues vas viendo dónde puedes encontrar los hongos. De tal manera que aquí, pues realmente, cuando encuentras esos dos parámetros en abundancia es en primavera y en otoño. Y en el caso de zonas tropicales, Pablo, donde el clima, digamos, es homogéneo, la humedad... Bueno, no es tan homogéneo, ¿eh? Vale. En los climas tropicales, si bien tienes humedad más o menos constante y tienes una temperatura homogénea a lo largo del año, sí que hay ciertos hongos que detectan, según qué zonas tropicales, claro, las zonas de lluvias, las épocas de lluvias de las épocas de seca. Vale. Porque claro, todo el mundo piensa en una zona tropical y piensa en una pluvisilva. Pero es que los bosques secos también pueden ser tropicales y todas las zonas subtropicales. Todo lo que esté comprendido entre los dos trópicos, ahí tenemos un montón de ecosistemas muy diferentes entre sí, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la sabana o, por ejemplo, en el cerrado en Brasil. Ese tipo de ecosistemas también hay diferencia entre periodos de lluvia y periodos secos. Y en los bosques de niebla, que hay una humedad constante y que va a una temperatura constante, allí sí, digamos, es más raro que aunque también haya variaciones de lluvia o mucha lluvia, porque allí siempre hay humedad, pues es más difícil que haya esas diferencias tan notables como en otras partes de las zonas tropicales. Entonces, allí sí hay hongos durante todo el año, pero sí es verdad que hay algunos que tienen su periodo de fructificación, porque a veces no es solamente la humedad y la temperatura, sino que el hongo realmente tenga fuerza para salir o haya crecido lo suficiente, porque después de una floración o de una fructificación abundante,
pues también tiene que haber un periodo de descanso en el cual el micelio intenta volver a comer o a tener fuerza como para poder producir otra vez las setas, que para ellos es un esfuerzo, ¿no? El producir fructificaciones. Gracias. También preguntaba el compañero que si conoces cuál es el tamaño máximo de un hongo, que había oído que eran hectáreas o algo así. Bueno, pues sí, el del hongo sí. Pero yo os he dicho por la explicación de la charla lo que es un hongo y lo que es una seta. Entonces, claro, si estamos hablando del hongo, es decir, de lo que está debajo del suelo, de esta maraña que nos encontramos bajo los pies, sí que es verdad que hay hongos que tienen un tamaño muy grande. De hecho, se vieron con avionetas sobrevolando unos bosques en Oregón que verían que los árboles estaban enfermos. Entonces venían en una zona más o menos circular de árboles enfermos que ocupaban extensiones entre 21 y 40 hectáreas de superficie de árbol afectado dentro de un bosque muy grande. Y claro, cuando bajaron al suelo a ver qué es lo que pasaba ahí, vieron que había setas fructificando del género Armillaria, y las setas duran lo que duran y son el tamaño que son, pero realmente vieron que lo que había ahí era un único individuo que estaba produciendo setas en toda su periferia. Con el tiempo estuvieron viendo a ver cuánto crecía ese hongo de un año para otro o a cabo de 5 años y tomando 3 puntos de referencia buscaron hasta el centro la distancia que había y, claro, sabiendo lo que crecía en un periodo de X años, podían averiguar cuántos años llevaba el hongo creciendo desde el punto inicial en el centro. Y claro, la cosa rondaba entre los 5.000 y 10.000 años de antigüedad, con lo cual a día de hoy sería el organismo vivo más antiguo que tenemos. Wow. Y otra pregunta es si todos los árboles están micorrizados. Sí, más o menos el 90 y mucho por ciento de la vegetación está asociada con hongos, o bien ectomicorrizógenos o bien endomicorrizógenos, incluidos los olivares, por ejemplo. Las únicas plantas que se ha visto que no están asociados con los hongos son plantas acuáticas. Entonces, tipo nenúfares, ninfeas, etcétera, esos no están asociados con hongos. Pero claro, también la dependencia que tienen por el agua es mayor, con lo cual es otra historia, ¿no? De hecho, se piensa que los hongos han sacado las plantas del agua. Y entonces los hongos sí que ayudaron con las micorrizas a colonizar el suelo. Pensar que ahora con el tema del volcán de La Palma, ¿no? Lo primero que coloniza esa lava enfriada, que son los líquenes. Vale. Es la primera materia orgánica que va a aparecer ahí antes de nada. Sí, eso te iba a preguntar ahora con un incendio, ¿no? Pensando en Sierra Bermeja, pero bueno. No, pero el incendio tiene mucha materia orgánica, hay carbón. Hay mucha ceniza acumulada, hay un montón de sustrato que puede ser utilizado por hongos, por briófitos también, etcétera. Pero en una lava recién enfriada, ahí eso es más yermo que nada. Solamente la degradación de los hongos y la fotosíntesis de las algas combinadas en los líquenes pueden ser capaces de ir degradando ese sustrato inorgánico, coger elementos también de aire y empezar a formar materia orgánica. Entonces, bueno, lo que comentaba también, pues los hongos han facilitado la presencia de las plantas en el tierra. El registro fósil más antiguo que se conoce de un supuesto árbol caído fosilizado resultó ser pues un tipo de hongo que se encontraba en el Devónico antes de que empezaran a aparecer los fósiles de las plantas. Con lo cual, lo primero que estuvo sobre la superficie de la corteza terrestre cuando se empezó a colonizar fueron los líquenes. Vale, y ya yo creo que para terminar, porque no hay ya más preguntas, nos pregunta Víctor si algún consejo para iniciarse en la micología, cómo empezar si eres novato. Depende de lo que entiendas por micología. La micología para mí es el estudio de los hongos. La micofagia es salir a coger setas para comer. Entonces, en el primero de los casos, nunca vas a tener algo que lo tenga todo. Y sí que hay libros como el Exopoulos que te habla de todo lo relativo a los hongos, pero claro, son libros de estudio. Luego hay monografías de géneros, de todos los que puedas imaginar, aunque hay algunos que todavía no tienen. Y básicamente te tienes que informar vía ResearchGate o utilizando SciHub, elementos así, y buscar artículos de un sitio y de otro. En el caso de la micología, para el disfrute del paseo en el campo, coger setas para comer, para fotografiar o para lo que sea y conocer las especies,
Yo lo que recomiendo más que un libro es que busquéis asociaciones micológicas que pueda haber por vuestra zona y que realicen actividades, sobre todo las exposiciones de setas suelen ser bastante didácticas, en las cuales tenéis las setas con el nombre puesto, las tenéis ya identificadas o tenéis a alguien que os pueda decir lo que es y además os pueden contar por si se come, si no se come, qué tipo de relación puede tener con la vegetación, si es un hongo tintorio, cualquier cosa de este tipo. Entonces eso es preferible a los libros. Si queréis ser autodidactas, pues hombre, pues también de los libros que hay, a mí me gusta bastante el de Palazón de Setas para Todos, de la editorial Pirineo, y luego Courtecuis Duhem. Estos dos autores tienen un libro que es Mangos de Europa y de España, y no sé si Víctor el otro día me comentó también uno que era de Justo Muñoz, también que era de hongos de la península ibérica. Todos esos libros pues suelen tener una fotografía que suele representar más o menos la especie y una descripción. Pero bueno, si es un libro que además tiene claves que os permitan ayudar a discriminar de todo lo que hay para ir aprendiendo sobre los caracteres o que tenga una buena introducción sobre morfología, sobre este tipo de cosas, pues siempre es mejor. Muchas gracias, Pablo, gracias por tu consejo. Aprovecha ya para acabar y bueno, comentar las jornadas que va a realizar de ruta gastronómica de la seta para micófagos el 4, 5 y 6 de diciembre en Cádiz. No, que digo que las próximas creo que son en Ronda, ¿no? Me dijo. Sí, este fin de semana hay una en la Algaba de Ronda, que es un complejo rural. Lo que no sé es si quedan todavía plazas ahí. Pues muchas gracias, Pablo. Pues nada, hasta la próxima, gracias a vosotros.